Gloria al Señor Jesucristo. Cordial saludo para todos mis hermanos y hermanas, deseándoles muchas bendiciones del Todopoderoso, que la gracia de Jesucristo esté con todos ustedes, llenándoles de su gloria y de su poder, llenándoles de su presencia, dándoles todo entendimiento. Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas, cada familia, los hermanos, las personas que están recibiendo la doctrina, todos los que están escuchando esta palabra, todos los que la escuchen, que en esta palabra Dios trate con ellos, les llene de bendiciones, les llene de poder y de toda gracia en el nombre de Jesucristo. Vamos a internarnos hoy en la palabra de Dios y vamos a hablar de la oración que agrada a Dios. Alabanzas al nombre de Jesucristo. El contenido de la oración de Mateo capítulo 6, verso 9 al 15, que dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, el reino, la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará las vuestras. La oración modelo y sus elementos particulares. Lucas indica que Jesús entregó esta oración modelo a los discípulos cuando ellos le pidieron. Lucas 11:1. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. En estos pocos versos, pero familiares, Jesús nos enseña sobre el contenido de la oración verdadera. Lo hace al proporcionarnos el patrón para la oración, la paternidad de la oración y las prioridades en la oración. Alabanzas a Jesucristo. Primero, debemos entender que estos versículos no nos proporcionan todo el contenido para nuestras oraciones, ni fueron diseñados principalmente para simplemente repetir y repetir, pero Jesús nos está proporcionando un patrón a seguir. El Señor Jesús dice: así es como debes orar, porque nos está demandando un modelo para la oración. Es un plan y una guía para la oración adecuada. Un plan establece el plano o el diseño que proporciona la base para construir. Jesús presenta un plan espiritual como el patrón en el cual podemos construir nuestras oraciones. Todo el contenido de nuestras oraciones debe encajar en este modelo, de modo que nuestras palabras no solo sean aleatorias o egocéntricas, sino que estén dirigidas por la palabra de Dios cuando hablamos a Dios. Cuando miramos a las oraciones en la Escritura, así como en el llamado a orar, vemos una oración que no es casual, arbitraria o indiscriminada, sino una oración centrada en Dios, deliberada y decidida. Así es exactamente como Jesús nos enseña a orar, como sus discípulos. Es de suma importancia considerar quién es el que habla, porque el Señor Jesús como tal es tanto el maestro como el ejemplo, cuando se trata del contenido de la oración. Alabanzas a Jesús. Jesús destaca 7 elementos necesarios en la oración, los cuales tienen una relación directa con el reino de Dios. Y primero, la confianza. Padre nuestro que estás en los cielos. Debemos llegarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice en Hebreos 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es un Padre al cual apelamos en base a su amor, no con el fin de aplacar su ira. El trono de la gracia de Dios, qué hermosa expresión hallamos en las Sagradas Escrituras.
Un trono es el asiento de un soberano. Un trono de gracia está diseñado para representar a un soberano sentado para dispensar misericordia y perdón. La ilustración o comparación aquí puede haber sido derivada del servicio del templo. En ese servicio, Dios está representado como sentado en el lugar santísimo en el propiciatorio. Esa escena fue emblemática del cielo, donde Dios está sentado en un trono de misericordia. Los judíos durante el periodo del Antiguo Testamento conocían a Dios como su Padre, pero nunca en el sentido íntimo y personal como ahora los cristianos lo conocemos. Moisés dijo: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te organizó. David: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Isaías: tú, empero, eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Qué? Podemos obtener misericordia. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos perdón como lo primero cuando venimos a Dios. Nuestro primer grito debe ser misericordia, misericordia. También al decir nuestro, estamos reconociendo que otros tienen el mismo derecho y acceso a Dios y que son nuestros hermanos. Y encuentro gracia, favor, fuerza, ayuda, consejo, dirección, apoyo para los diversos deberes y pruebas de la vida. Tal es la seguridad que nos dieron. Y a este audaz acercamiento al trono de gracia todos son invitados libremente. ¿Qué? Estás en los cielos expresa la trascendencia, alteza y gloria de Dios y pone en equilibrio la inmanencia expresada en Padre nuestro. Alégrate de que hay un trono de gracia. ¿Qué mundo sería este sin Dios sentado en un trono de gracia, sino en un trono de justicia? Solamente y si nunca se mostraría la misericordia a la gente. Él está en un trono de gracia, de día y de noche, de año en año, de generación en generación. Él está en el trono. En cada país se le puede acercar y en tantos idiomas diferentes como la gente habla que pueden pedir misericordia. En todo momento de nuestra prueba o tentación podemos estar seguros de que Él está sentado en su trono y donde sea que estemos podremos acercarnos a Él con aceptación. Alabanzas a Jesucristo. Necesitamos el privilegio de venir ante tal trono. Somos pecaminosos y necesitados de misericordia. Somos débiles y necesitados de gracia para recibir ayuda. No hay un día de nuestra vida en el que no necesitemos perdón. No es una hora en la que no necesitemos de su gracia. Alabanzas a Jesucristo. Cuán obvias son las propiedades y la necesidad en la oración. Todo hombre es pecador y debe orar por perdón. Todo hombre es débil y debe, independientemente, debe de orar por gracia. Es fácil obtener toda la gracia que necesitamos. Solo tenemos que pedirlo y ya está. Qué extraño que alguien confíe en su propia fuerza cuando puede apoyarse en el brazo del Dios Todopoderoso. Aleluya, su nombre sea la gloria. Si las personas no son perdonadas y si caen en el pecado y la ruina, solo ellos tienen la culpa. Así es. Porque hay un trono de gracia. Siempre es accesible. Hay un Dios. Él siempre está listo para perdonar.
Hay un Redentor. Es el gran sumo sacerdote de la gente. Él siempre está intercediendo. Segundo, la reverencia. Santificado sea tu nombre. Es una expresión de reverencia que evita una confianza excesiva. Hay una tendencia de parte de algunos creyentes de tratar con Dios con términos demasiado familiares, como por ejemplo mi pana, mi socio o el viejo arriba. Tal actitud dista mucho del concepto de los profetas. Isaías 6:1-8 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas hinchaban el templo, y por encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los cristales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó y se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocó con él sobre mi boca y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Dista mucho del concepto de Jesús y de los apóstoles, como dicen Hechos 9:3-6. Saulo de Tarso, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Alabanzas a Jesucristo. Tanta era la reverencia de los judíos ante Dios que usaban con sumo cuidado su nombre por temor de profanarlo. Esta reverencia les llevó a sustituir la palabra Jehová inclusive por Señor, Adonai, como lo llaman hoy. Aún en la Septuaginta traducían el nombre de Jehová con el término Kyrios, que significa Señor. Tercero, sometimiento. Venga tu voluntad. Expresa el deseo del que ora de que el reinado de Dios se concrete y se haga patente en esta tierra. El término griego basileia, su significado: el ejercicio de su poder soberano o su reinado efectivo. Su reinado llegará a su culminación glorioso en la segunda venida de Cristo, cuando todas las cosas se sometan o serán sometidas a Él. En Filipenses 2:9-11 dice: el Jesús crucificado, resucitado y ascendido está ahora en el lugar de la supremacía sobre toda la creación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su deidad no fue disminuida ni dejada de lado, sino que fue revelada durante su ministerio terrenal como un eclipse de sol. Altamente exaltado, súper exaltado. Así, Jesús pasó de la altura de las alturas a las profundidades de las profundidades y de nuevo a las alturas de las alturas. Pero ya el reino de Dios está entre nosotros y en cada persona que se dispone para hacer la voluntad de Dios. Y está llegando día a día a medida que más y más personas se someten al reinado de Cristo en sus vidas. En la visión del cristianismo no vemos el reinado de Dios como una religión mística, sino como una nueva teoría de vida. El cristiano, conforme a las enseñanzas del propio Dios, no puede guiarse en sus relaciones con el prójimo, sino por el amor, como dice el Señor en Lucas 17:20. Alabanzas a Jesús. Y preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Expresa el deseo de la concreción del reinado de Dios en esta forma absoluta en la tierra, pues así lo es en el cielo. El verbo significa literalmente llegar a ser. Voluntad es la traducción del término griego teleroma, que significa el resultado del deseo y propósito de Dios, o sea, lo que Él ha deseado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas las cosas que son hechas de modo que son inexcusables. El súbdito del reino de Dios debe presentarse a su rey cada día, someterse a su soberanía y prometerle obediencia en llevar a cada momento cumpliendo su voluntad. En esa forma se concreta el reino de Dios entre los hombres. El Espíritu vino, algo está aquí, algo sucedió, el Espíritu está activo y gobierna en nuestros corazones. Filipenses 1:9, y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Cuarto, dependencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Expresa total dependencia de Dios para proveer para vuestras necesidades. En este versículo Jesús se refiere por primera vez a las necesidades personales. El sometimiento a Dios debe ocupar el primer lugar. Luego tenemos derecho de pedir a aquellas cosas necesarias para llevar a cabo su voluntad. El pan representa todas nuestras necesidades materiales: alimento, bebida, ropa, techo, etc. Por inferencia se puede incluir el pan espiritual en esta súplica, pero no es la idea básica. De cada día es una expresión difícil, pero probablemente debe traducirse como pan para mañana. No hay conflicto entre este y Juan 6:34, cuando dice el Señor: y dijo el Señor, danos este pan. No os afanéis por el día de mañana,
Pues la manera para evitar la ansiedad por el día de mañana es justamente encomendar nuestras necesidades a Dios hoy. Como dice el Salmo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Alabado sea Jesucristo. Se nos promete la paz incomparable de Dios cuando oramos. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que gobierna sobre todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Esta no es una paz psicológica obtenida a través de una técnica de afrontamiento. Los psiquiatras cristianos brindan todo tipo de sentido común y métodos psicológicos junto con los espirituales que pueden usar para aliviar su ansiedad, incluso elegir una frase, cualquier frase servirá, dicen, y repetirla. Su terapeuta, esto es entonces una meditación trascendental, apenas disfrazada. Esta es la paz que Jesús prometió. No es como el mundo lo da. No es humanamente explicable. Pero alabado sea Dios, es real. Y cada hijo de Dios lo ha sabido y ha sabido que proviene solo de Dios, no de ideas psicológicas. Cristo Jesús derrama su paz en nuestros corazones y el resultado es que esta paz está guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. Quinto, el perdón. Perdónanos. Expresa otra necesidad personal perenne, el perdón de Dios. Ninguna oración es completa sin este elemento. Nuestras deudas expresan lo que debemos a otros, como dice Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia, se comprende sumamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Lucas emplea este lugar: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea, Lucas usa la palabra pecados, el término pecado, y así debemos entender el término deudas. En el arameo, lenguaje natal de Jesús y sus discípulos, el término usado para deudas se usaba frecuentemente para pecado. De todos modos, creamos una deuda para con Dios cuando no cumplimos lo que debemos hacer. Es un pecado de omisión. El pecado también se considera como ofensa a Dios y como una deuda según cuando es por comisión. Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús une en forma inseparable el recibir perdón de Dios y nuestra disposición de perdonar a otros. Va unido. Colosenses 3:13. Sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo le perdonó, así también debéis de hacerlo vosotros. El texto indica que antes de pedir perdón, ya perdonamos a nuestros deudores. El verbo nosotros perdonamos es un pretérito indefinido, indicando acción ya realizada.
El apóstol Pablo usa la transición de paga tus impuestos y paga tus deudas para decir que hay una deuda que siempre deberás. Como cristianos debemos trabajar, pero nunca podemos pagar por completo nuestra deuda de amor hacia los demás. Jesús presentó el mismo principio en relación con la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alabanzas a Jesús. Lucas agrega a todos los que nos deben, evitando la práctica del perdón selectivo. Jesús recalca al mismo principio, porque no es perdonar al que yo quiero perdonar, no, hay que perdonar a todos. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ciertamente, unos a otros, incluye a los que son creyentes, pero este mandato se extiende a todas las personas. Su prójimo es literalmente el otro, que incluye a cualquier otra persona. 6. La humildad. No nos metas en tentación. Expresa el sentimiento de humildad, virtud que Jesús demostró y exigió de los súbditos del reino. A la vez, la frase crea gran problema para algunos a la luz de Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno. Alabanzas a Jesús. Literalmente dice que cualquier intento de tentar a Dios con el mal no tendrá éxito. Dios no impide que intentes tentarlo, simplemente se niega a caer en pecado por la tentación. La tentación no hace efecto en él. ¿Cómo puede Dios meternos en la tentación? Aunque unas versiones dicen no nos dejes caer en la tentación, estoy usando la versión de 1602. Hay dos maneras de resolver el problema. Jesús no está insinuando que Dios meta a alguien en tentaciones, sino que es una manera poética para dar fuerza a la afirmación positiva: líbranos del mal. Un ejemplo sería: danos no las tinieblas, sino la luz. Más sencillo sería considerar el término tentación como prueba, que es una de las acepciones básicas del término griego peirazo. Como dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Alabanzas a Jesús. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado, probado. Es apropiado que oremos: no nos metas en pruebas que no podamos vencer con tu ayuda. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis sobrellevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Dios ciertamente permite que seamos probados para fortalecer nuestra fe y recordarnos de nuestra necesidad de andar con nuestra mano firmemente puesta en la fe del Señor Jesucristo.
Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Líbranos del mal. Expresa nuestro reconocimiento del poder soberano de Dios sobre todas las fuerzas del universo. Mal es un término un tanto ambiguo, pues no se puede determinar. Por lo tanto, algunas versiones lo traducen: líbranos de lo malo. Alabanzas a Jesús. Líbranos de lo malo. Séptimo, la adoración. Porque tuyo es el reino. Es una expresión de adoración o doxología con que termina la oración. Una forma abreviada de la doxología apareció temprano en el segundo siglo en el Didache. Algunos consideraban que se derivaba de Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí Jesús enfatiza un asunto que evidentemente pesaba mucho en la mente y debe pesar en la nuestra. En casi una redundancia, como aparece frecuentemente para recalcar una verdad importante. El elemento nuevo que aparece en este pasaje es el uso del término ofensas, o más concretamente transgresiones. Proviene de una palabra griega compuesta que significa caer al lado, pisar mal, pisar en falso o tropezar. En estos últimos versículos Jesús nos deja ver que Dios perdona nuestros pecados y olvida. Los hombres solo disculpan. Si perdonamos de veras como Dios lo hace, también olvidaremos. Los cristianos, al pedir perdón por nuestras ofensas, deberíamos decir: Señor, Señor, perdona nuestras debilidades y pecados, y sabiendo que tú no te acuerdas más de ellos, haz que la gente también se olvide y que yo mismo también aprenda a olvidar. Ese es como el puntico donde poco pedimos. Conclusión y aplicación que encontramos de esto. Dios es nuestro soberano y todopoderoso creador y sustentador, y por lo tanto tenemos que saber cómo debemos referirnos a Él cuando deseamos algún favor de sus manos. Si utilizamos tantos epítetos y títulos para referirnos a una eminencia terrenal, cuanto más debemos ser reverentes y conscientes de la posición de Dios para acercarnos a Él a buscar su favor. Aprendamos a ser reverentes y respetuosos, a la vez humildes, para poder hallar en Dios el Padre favor y misericordia. La oración del Señor está destinada a ser nuestro patrón de oración. A menudo luchamos con qué decir cuando venimos a Dios en oración. Los mismos discípulos le dicen: enséñanos a orar. Con cada una de las 6 peticiones estamos llamando a agregar nuestras propias palabras y pensamientos. Los primeros 3 están relacionados con Dios, su nombre, su reino y su voluntad. Los últimos 3 se centran en nuestras necesidades: el pan
en referencia a nuestras necesidades físicas y espirituales, el perdón de los pecados y, finalmente, la liberación del maligno. En la quinta petición, perdónanos nuestras deudas, nos enfocamos en nuestros pecados pasados. En la última petición, líbranos del mal, nos enfocamos en los pecados futuros. En el quinto, pedimos perdón por los pecados reales. En el último, pedimos ser librados de posibles pecados. Liberación del mal. La palabra entregar es una palabra muy agresiva en el idioma original. También se puede traducir como arrebatar, como dice el rey David en el Salmo 28:3, no me arrebates aún con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos y la maldad está en su corazón. Le pedimos a Dios que nos arrebate de las garras del mal. Para ser librados del mal con humildad, debemos reconocer nuestra debilidad y vulnerabilidad. Por nuestra cuenta, no podemos vencer la atracción del pecado en nuestra carne, la atracción del mundo y el poder del demonio. Estas tentaciones son demasiado fuertes para nosotros. Necesitamos la gracia de Dios. Parte del crecimiento en la madurez espiritual es reconocer nuestra debilidad. Pablo dijo que nada bueno habita en su carne, mas aún se declaró a sí mismo el jefe de todos los pecadores. Reconoció su gran debilidad y eso es lo que lo hizo fuerte. En cambio, el apóstol Pedro fue jactancioso. Si todos se caen por tu culpa, nunca me caeré. Mateo 26:33. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalosos por ti, yo nunca seré escandalizado. Se jactó de su fuerza para resistir la tentación. Y luego no solo negó al Señor, sino que también comenzó a jurar como el mundo para demostrar que no lo conocía. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las oraciones del Señor Jesucristo avistan el reflejo que no conocían a Dios como su Padre, sino que esperaban ser vistos como religiosos por otros y esperando poder manipular a Dios con sus rituales y repeticiones. Para muchos, la oración simplemente se había convertido en una acción religiosa externa, no en un asunto del corazón de Dios. Esto sigue siendo cierto para muchas personas hoy en día que rezan a un Dios que no conocen personalmente y solo cuando necesitan algo de Él es cuando lo mencionan de alguna forma en medio de una situación trágica. Jesús nos está enseñando que el aspecto más importante de la oración verdadera es la paternidad en la oración. El modelo para la oración debe comenzar con el conocimiento de que Dios es tu Padre y esta relación con Dios es la base del contenido de tu oración. La oración requiere acceso a Dios. No es un derecho, sino un privilegio. No hay mayor privilegio que este, que podamos acercarnos a Dios con confianza como nuestro Padre, porque Él ha expiado nuestros pecados. Es la redención de Cristo mediante la cual Él logró nuestra salvación y no solo nos da acceso a Dios en oración, sino también la confianza para llevarle todas nuestras peticiones, sabiendo que Él se preocupa por nosotros como sus hijos. La oración es ante todo acercarse a Dios honestamente y abiertamente como nuestro Padre en el cielo, que ya conoce nuestras necesidades antes de que le pidamos.
¿Y quién no necesita ser manipulado, sino más bien ser honrado y glorificado en sus santos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 al 12. Cuando viniera para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno de su vocación e hincha de bondad todo intento y toda obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo creo, hermanos, que qué bueno que tomemos este modelo, tomamos estos puntos. En medio de esta pandemia hay que doblar nuestras rodillas en este tiempo y acercarnos a Dios como nuestro Padre. Todos los hijos de Dios, elevemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras almas. Que Dios voltee esto, que lo voltee. Alabanzas a Jesús, que crezca el número de los recuperados y baje el número de los infectados todos los días, porque nuestro Padre Celestial es el Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores, y Él tiene toda autoridad, y aquí estamos sus hijos sobre esta tierra para pedirle a Dios misericordia por toda esta humanidad, porque aún es tiempo de gracia. Y todo en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Aleluya. El Señor Jesús les bendiga, mis hermanos.